Hola, mi nombre es Elena Pereira da Silva, tengo 78 años y voy a contarles la historia que transformó por completo mi vida. Antes de continuar, les pido que le den like a este video y se suscriban al canal. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo. Me encanta saber que mi historia llega a lugares diferentes. Era el año 1972. Yo tenía 25 años y creía haber construido la familia perfecta. Vivíamos en un pueblo pequeño, en el interior de Minas Gerais, de esos donde todos se conocen. Mi esposo, Antonio, trabajaba como contador en la única agencia bancaria del lugar. Nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 17 y él 22. En esa época, así era como funcionaban las cosas. Una mujer decente no se quedaba soltera por mucho tiempo. Teníamos dos hijos pequeños, Roberto, de 6 años, y Luisa, de 4. Yo era lo que llamaban una ama de casa ejemplar. Me despertaba temprano, a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno, arreglaba a los niños para la escuela, limpiaba la casa, lavaba, planchaba, cocinaba. Mi vida giraba en torno al bienestar de mi familia. En esa época, eso era lo que se esperaba de una buena esposa. Lo recuerdo como si fuera hoy. Era un miércoles de julio. Hacía un frío que cortaba la piel ese invierno de 1972. Antonio salió a trabajar como todos los días, con su portafolio de cuero marrón que yo le había regalado en nuestro aniversario de bodas. Me besó en la frente, como siempre hacía, y me dijo que tal vez regresaría tarde, porque tenía mucho trabajo acumulado. No era la primera vez que usaba esa excusa. Últimamente, eso se había vuelto común. 3 veces por semana, llegaba después de las 8 de la noche, diciendo que estaba demasiado cansado incluso para cenar. Ese día, Roberto tenía fiebre desde la noche anterior. Ya pasaban las 9 de la noche y la fiebre no bajaba. Decidí llamar al banco, pensando que tal vez Antonio podría pasar por la farmacia antes de regresar a casa. La telefonista del banco, doña Carmiña, contestó a pesar de que el banco ya estaba cerrado. Ella solía quedarse un poco más tarde, organizando las llamadas del día siguiente. Elena querida, Antonio salió de aquí a las 6 de la tarde, como siempre. ¿No ha llegado a casa aún? Esas palabras me golpearon como una bofetada. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono negro de disco que estaba en la mesita del pasillo. Le agradecí a doña Carmiña, colgué el teléfono y me senté en la silla más cercana, sintiendo que las piernas me fallaban. No era la primera vez que tenía sospechas. Las señales estaban ahí. Camisas con perfume distinto, llegadas tardías, desinterés por la familia, y también los comentarios sutiles de las vecinas, las miradas de lástima en la iglesia los domingos. En un pueblo pequeño siempre eres la última en enterarte de lo que todos ya comentan a tus espaldas. Puse a los niños a dormir y me quedé esperando en la sala. Cuando Antonio llegó, ya pasaba de la medianoche. Entró sonriendo, con ese olor a perfume femenino que no era el mío. Lo confronté con lo que había descubierto. Primero lo negó, después se enojó, acusándome de no confiar en él. Pero cuando mencioné la llamada al banco, cambió de táctica. Es solo una amistad, Elena. Tú no entenderías. Eres solo una ama de casa, no sabes cómo es el mundo allá afuera. Esa noche lloré hasta no tener más lágrimas. Antonio durmió en el sofá, y al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí se rompió, para siempre. Una semana después, estaba barriendo la terraza cuando Jurema, nuestra vecina, se acercó a la reja. Siempre había sido amable conmigo, diferente a otras mujeres de la calle que solo murmuraban a mis espaldas. Está con la nueva maestra de la escuela central, me dijo. La muchacha es de fuera, viene de la capital. Dicen que ya hasta le alquiló un departamento cerca de la terminal de autobuses. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Una cosa era sospechar, otra muy distinta era tener la confirmación. Y no se trataba de un romance pasajero. Antonio había montado otro hogar, otra vida paralela a la nuestra. Esa tarde hice algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Tomé el poco dinero que había logrado ahorrar en secreto. Siempre apartaba unas monedas del dinero de las compras.
Dejé a los niños con mi madre y tomé el autobús hasta la terminal. No fue difícil encontrar el dichoso apartamento. Bastó con preguntarle al dueño de la tiendita de la esquina. Y ahí estaba él, entrando al edificio con una mujer joven, bonita, vestida con ropa moderna que solo había visto en revistas. Debía tener unos 22 años, el cabello cortado a la altura de los hombros, llevaba pantalones, algo que Antonio nunca me permitió usar, diciendo que no era ropa de mujer decente. No me acerqué. No hice escándalo como muchas habrían hecho. Volví a casa y pasé toda la noche pensando qué hacer con mi vida hecha pedazos. En esa época, una mujer separada era vista como un fracaso. El divorcio ni siquiera era legal aún en Brasil. ¿Cómo iba a mantener a mis hijos? ¿Qué diría la gente? ¿Cómo soportaría las miradas en la iglesia, en el mercado, en la calle? Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Aquellas palabras de él, tú eres solo un ama de casa, no salían de mi cabeza. Eso era lo que pensaba de mí. Así era como me veía, como alguien sin valor, incapaz de entender el mundo. Fue esa noche, llorando sola en la cocina después de que todos se durmieron, cuando tomé la decisión que cambiaría para siempre el rumbo de mi historia. Iba a demostrarle a él, al pueblo y sobre todo a mí misma, que yo era mucho más que solo un ama de casa. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, miré a Antonio con una calma que ni yo sabía que tenía y le dije, sé todo sobre la nueva maestra. ¿Y sabes qué? Tienes razón. No entiendo el mundo allá afuera, pero eso va a cambiar, Antonio. Eso va a cambiar. Se puso pálido, pero no dijo nada. Probablemente pensó que eran solo palabras vacías de una mujer herida. Mal sabía él que ese día marcaba el inicio de mi transformación. Quizá ustedes estén pensando que corrí a enfrentar a esa profesora, o que hice mis maletas y dejé a mi esposo ese mismo día. Pero no fue así. En 1972, una mujer de mi edad, con 2 hijos pequeños y sin profesión, tenía pocas opciones. Y yo siempre fui del tipo que planea antes de actuar. A la mañana siguiente de aquel descubrimiento, cuando Antonio se fue a trabajar y los niños a la escuela, me miré en el espejo del tocador. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar. Mi cabello, siempre recogido en un moño ordenado, parecía sin vida. Usaba el mismo vestido floreado de mangas 3/4 que había cosido 3 años atrás. De repente, me di cuenta de que ya no me reconocía en esa imagen. Elena, me dije a mí misma, tienes apenas 25 años y ya pareces una señora de 50. Entonces recordé a doña Matilde, una señora que daba clases particulares a niños de primaria en su propia casa. Siempre la había admirado. Era viuda, vivía sola y era respetada por todos. Algo raro para una mujer independiente en aquellos tiempos. Una vez al mes, viajaba a la capital a tomar cursos, traía libros nuevos, y sus ojos brillaban cuando hablaba de educación. Me puse mi único vestido bueno, el que guardaba para ir a misa los domingos. Me peiné con cuidado y fui hasta su casa. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría por la boca cuando toqué su puerta. Elena, qué sorpresa tan agradable, me dijo, invitándome a pasar. ¿Le pasó algo a Roberto? ¿Está yendo bien con sus tareas? No, doña Matilde. Vengo a hablar de mí. Quiero estudiar. Quiero ser maestra. Ella me miró con esos ojos sabios, me ofreció un café y escuchó mi historia. No le conté sobre la traición. Solo le dije que necesitaba construir un futuro independiente. Ella no hizo preguntas. Solo asintió con comprensión. ¿Sabe, Elena? Nunca es tarde para estudiar. ¿Terminaste la secundaria? Sí, pero fue hace tanto... 8 años. Ni sé si me acuerdo de algo. Yo te ayudo. Puedes empezar preparándote para el examen de equivalencia del bachillerato. Si te dedicas, en un año estarás lista para presentar el examen de admisión al curso normal. Me explicó que había una escuela normal en la ciudad vecina, a 40 kilómetros del pueblo. Era posible ir y volver en el mismo día en autobús. El curso duraba 3 años. Pero, doña Matilde, ¿cómo le voy a explicar esto a Antonio?
¿Y los niños? ¿Y el dinero para los pasajes? Una cosa a la vez, Elena. Primero veamos si realmente lo quieres. Te voy a prestar algunos libros. Estudia 1 hora por día cuando los niños estén dormidos. Hablamos otra vez en un mes. Salí de su casa con 3 libros pesados y una sensación extraña en el pecho. Era miedo, mezclado con algo que no sentía hacía mucho tiempo: esperanza. Durante un mes, estudié en secreto después de que todos se dormían. Reaprender matemáticas, portugués, historia. Todo parecía difícil al principio. Mis ojos ardían de sueño, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir. Escondía los libros debajo del colchón durante el día. Antonio ni siquiera notó mi nueva rutina. Seguía llegando tarde, cada vez más distante. A veces pasaba el fin de semana entero fuera, diciendo que se iba a pescar con sus amigos. Yo fingía creerle. Cada mentira suya era combustible para mis estudios. Un día, mi hija Luisa me encontró estudiando. «Mamá, ¿por qué estás leyendo ese libro tan grande? ¿Es historia para niños?» «No, hijita. Mamá está estudiando para ser maestra, como la tía de tu escuela». Sus ojitos brillaron. «¿De verdad? ¿Vas a enseñar a otros niños?» «Si Dios quiere, algún día. ¿Puedo contarle a papá?» Mi corazón se congeló. «Aún no, querida. Es una sorpresa. Nuestro secretito, ¿sí?» Ella sonrió y prometió guardar el secreto. Esa noche, mientras la arropaba, me susurró: «Mamá, vas a ser la mejor maestra del mundo». Esas palabras me dieron fuerzas para continuar. Cuando volví a hablar con doña Matilde un mes después, me hizo algunas preguntas para ver qué tanto había aprendido. Me sorprendí al notar que recordaba más de lo que pensaba. Ella sonrió, satisfecha. «Elena, tienes potencial. Te voy a ayudar a prepararte para el examen de equivalencia. Las pruebas serán dentro de 7 meses». «¿Y cuánto le tengo que pagar por las clases?» «Nada, pero con una condición. Cuando te conviertas en maestra, harás lo mismo por otra mujer que necesite ayuda». Aquello me conmovió profundamente. Le prometí que cumpliría ese compromiso. En las semanas siguientes creé una rutina. 3 veces por semana le decía a Antonio que iba a ayudar en la iglesia con el grupo de costura benéfica. En realidad, iba a casa de doña Matilde a estudiar. Él ni preguntaba. Estaba tan ocupado con su vida paralela que apenas notaba mis movimientos. El dinero para los futuros pasajes y el material escolar lo conseguía ahorrando del dinero de las compras y vendiendo pasteles y dulces que hacía en secreto para algunas vecinas de confianza. Guardaba cada centavo en una lata vacía de polvo para hornear que escondía dentro de la caja de jabón en polvo. El tiempo fue pasando y con él crecía mi confianza. Me di cuenta de que tenía facilidad para las matemáticas, algo que me sorprendió. Portugués me costaba más, especialmente las reglas gramaticales, pero me esforzaba el doble en esas materias. Una noche, 6 meses después de comenzar a estudiar, Antonio llegó más temprano a casa y me encontró con los libros sobre la mesa de la cocina. Los cerré rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. «¿Qué es esto, Elena? ¿Qué libros son estos?» «Son libros que estoy usando para ayudar a Roberto con sus tareas». Mentí, sintiendo que me ardía el rostro. Él tomó uno de los libros. «¿Matemáticas avanzadas? ¿Para un niño de 7 años?» Mi corazón latía con fuerza. Era hora de decir la verdad, o al menos parte de ella. «Estoy estudiando para el examen de equivalencia del bachillerato, Antonio. Quiero terminar mis estudios». Él rió, una risa burlona que me cortó como una navaja. «¿Para qué? ¿Para tener más cultura cuando sirvas el café a las visitas?» Respiré profundo. «Para tener un diploma, para poder trabajar si algún día lo necesito». Su expresión cambió. Ya no era burla, era ira. «¿Trabajar? Una mujer mía no necesita trabajar. Esto es idea de la Matilde, ¿verdad? Esa vieja entrometida que se cree intelectual. No es idea de nadie. Es mi decisión». Golpeó la mesa, haciendo que los libros saltaran. «Eres mi esposa. Tu obligación es cuidar la casa y los hijos». Vi una vena latir en su frente.
señal de que estaba realmente furioso. En otros tiempos, habría retrocedido, pedido disculpas, prometido renunciar a la idea. Pero algo había cambiado en mí en esos meses. Voy a seguir estudiando, Antonio. Puedo ser tu esposa y aún así tener un diploma. Él respiró hondo, como si intentara mantener el control, y entonces su tono cambió, intentando sonar razonable. Elena, no entiendes cómo funciona el mundo. Nadie va a contratar a una mujer casada y sin experiencia. Vas a perder tiempo y dinero. Si lo pierdo, es mi tiempo y mi dinero para perder. Nunca antes le había hablado así. Ambos quedamos sorprendidos. Él me miró durante un largo momento, luego tomó los libros y los tiró a la basura. Esto se acaba aquí. Mañana mismo voy a hablar con Matilde para que deje de meterte esas ideas en la cabeza. Salió dando un portazo. Después de asegurarme de que se había ido, rescaté los libros del basurero, los limpié y los escondí mejor. Esa misma noche, doña Matilde recibió una visita furiosa de Antonio. Al día siguiente, me lo contó. Gritó, amenazó, dijo que te iba a denunciar con el cura, con el alcalde, con no sé quién más. Ella rió, como si me importara. Tengo 65 años, Elena. He visto a muchos hombres como tu esposo ir y venir. Seguiremos con tus lecciones, solo tenemos que ser más discretas. Y así fue. Pasé a estudiar en casa de doña Augusta, una amiga de doña Matilde que vivía al otro lado del pueblo. Era más lejos, más difícil de llegar sin ser vista, pero yo estaba decidida. 2 meses después, hice los exámenes del supletorio en la ciudad vecina. Le dije a Antonio que iba a visitar a una tía enferma. Él, como siempre, apenas prestó atención. Quizás hasta se alegró de tener la casa libre para traer a la amante. El día que recibí los resultados fue uno de los más felices de mi vida. Había pasado con calificaciones altas en todas las materias. No se lo conté a nadie más que a doña Matilde y doña Augusta. Guardé el certificado dentro de la Biblia, el único lugar donde sabía que Antonio jamás buscaría. Ya tenía la secundaria completa. Era solo el comienzo, pero ya me sentía distinta. Miraba hacia el futuro con otros ojos. El siguiente paso sería el examen de ingreso al curso normal, que se realizaría en 4 meses. Esa noche, mirando a mis hijos dormidos, me hice una promesa. No importaba lo que pasara. No iba a rendirme. Ya no lo hacía solo para demostrarle algo a Antonio, ni por independencia financiera. Lo hacía por mí. Por la Elena que tuvo sueños a los 17 años y que los enterró para convertirse únicamente en la mujer de Antonio. Esa Elena estaba despertando de nuevo, y nada ni nadie la haría volver a dormirse. Prepararme para el examen de admisión al curso normal fue como escalar una montaña con 2 niños sobre los hombros. Cada página estudiada, cada ejercicio completado, era una pequeña victoria contra el tiempo limitado y el cansancio. Me despertaba a las 4 de la mañana para estudiar antes de que la casa cobrara vida. Aprovechaba las horas en que los niños estaban en la escuela para hacer ejercicios, y a veces me quedaba dormida sobre los libros, despertando con marcas de papel en la cara. En casa, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Antonio ya ni siquiera ocultaba sus salidas. Llegaba tarde, con olor a perfume femenino, y a veces ni siquiera dormía en casa. Cuando le preguntaba, me miraba con ese aire de superioridad y decía: «Una mujer decente no cuestiona a su esposo, Elena. Deberías preocuparte más por la casa, y menos por los libros». Cada palabra suya era como gasolina para el fuego de mi determinación. El examen sería en diciembre de 1972. Faltaban solo unas semanas. Estudiaba como nunca. Memorizaba fórmulas mientras lavaba la ropa, recitaba reglas gramaticales mientras cocinaba. En la víspera del examen, una noticia sacudió nuestro pequeño pueblo. La profesora con la que Antonio tenía un romance estaba embarazada. Me enteré por Jurema, que vino corriendo a contármelo. «Es para que te enteres por mí, Elena, porque ya todos lo comentan por ahí». En ese momento sentí un vacío en el estómago. No por la relación a la que ya me había acostumbrado, sino por lo que eso significaría para mis hijos. Tendrían un medio hermano o hermana,
fruto de una traición. Esa misma noche enfrenté a Antonio. No lo negó. Por primera vez vi un rastro de vergüenza en sus ojos. ¿Qué esperas que haga, Elena? ¿Abandonar a un hijo que aún no ha nacido? No, respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. Espero que asumas tus responsabilidades, pero no creas que eso cambiará mis planes. Mañana voy a presentar el examen para la escuela normal. Me miró atónito. ¿Aún sigues con esa idea, Elena? Por Dios, ahora menos que nunca. ¿Qué van a pensar las personas? ¿La mujer de Antonio estudiando para ser maestra mientras él tiene un hijo con otra? ¿Quieres ser motivo de burla? ¿Qué van a pensar? Repetí lentamente. ¿Eso es lo único que te preocupa? ¿La apariencia? ¿Lo que dirán? ¿No el hecho de haber destruido nuestra familia? Él se encogió de hombros. Así es la vida, Elena. Un hombre es un hombre. Pasa. Esa frase, un hombre es un hombre. Pasa. Resonó en mi cabeza toda la noche. Era la justificación universal para todo tipo de traición, abandono y falta de respeto que mujeres como yo soportaban en silencio, como si fuera parte de la naturaleza, como la lluvia o el sol, algo contra lo que no se puede luchar. A la mañana siguiente me puse mi vestido azul marino, el más formal que tenía. Me peiné con esmero, me puse un labial discreto. Le dije a los vecinos que iba a la ciudad vecina a hacer compras navideñas, pero en realidad iba a presentar el examen de admisión. Dejé a los niños con mi madre. El edificio de la escuela normal era imponente, una casona antigua con escaleras de mármol. Entré con las piernas temblorosas, sintiéndome pequeña y fuera de lugar. Las otras candidatas eran, en su mayoría, chicas solteras de 18 o 19 años. Solo había 2 mujeres mayores como yo. Me senté en el pupitre asignado y esperé. Cuando el aplicador repartió las pruebas, miré ese papel y pensé en todas las noches de estudio, en todas las humillaciones, en todas las lágrimas. No podía desperdiciar esa oportunidad. El examen duró 4 horas. Respondí cada pregunta con cuidado, recordando los consejos de doña Matilde. No te apresures. Lee 2 veces antes de responder. Cuando entregué mi prueba, sentí una mezcla de agotamiento y alivio. Volví a casa sabiendo que había hecho lo mejor que podía. Ahora tocaba esperar. Los resultados se publicarían en enero, poco después del Año Nuevo. Durante ese mes de espera, la vida en casa se volvió aún más difícil. Con el embarazo de su amante, Antonio estaba cada vez más ausente. Cuando venía a casa, estaba de mal humor y distante. Los niños me preguntaban por qué su padre ya no jugaba con ellos, por qué no los llevaba a pescar los domingos, como solía hacerlo antes. En la semana de Navidad, estábamos preparando la cena cuando Antonio llegó inesperadamente por la tarde. Traía una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de vergüenza y determinación. Necesitamos hablar, Elena. Mandé a los niños al patio y me senté a la mesa de la cocina. Joana está en el 7º mes, dijo, refiriéndose a la maestra. No es justo que el bebé nazca sin un padre presente. Estoy pensando en, bueno, irme a vivir con ella. Aunque ya lo esperaba, la noticia cayó como un rayo. Una cosa era soportar la traición, otra muy distinta era el abandono completo. ¿Y tus hijos aquí? ¿No necesitan un padre presente? Bajó la mirada. Iré a visitarlos los fines de semana, y enviaré dinero, por supuesto. ¿Dinero? Repetí con amargura. ¿Así planeas ser padre? ¿Con dinero enviado desde lejos? Es lo mejor que puedo hacer. Joana me necesita ahora. Sentí hervir la rabia dentro de mí. ¿Y yo? ¿Y tus hijos? ¿No te hemos necesitado durante años, Antonio? Tú solo has estado aquí en cuerpo, nunca en alma. Al menos ahora estás siendo honesto. Pareció aliviado con mi reacción. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, pero esa Elena ya no existía más. Me iré después del Año Nuevo, dijo al levantarse. Puedes quedarte con la casa. Es lo mínimo que puedo hacer. No estoy pidiendo favores, Antonio. Estoy exigiendo lo que es justo para mí y para mis hijos. Asintió y se fue. Me quedé allí,
sentada a la mesa de la cocina, mirando el pesebre que había montado con los niños. La imagen de la Sagrada Familia me parecía ahora una ironía cruel. Esa noche, después de que todos se durmieron, lloré en silencio, no por la pérdida del esposo, ese luto ya lo había vivido hacía tiempo, sino por el final definitivo de la familia que había soñado construir. Por más fuerte que intentara ser, el miedo al futuro me acechaba. ¿Cómo criaría a 2 hijos sola? ¿Cómo enfrentaría las miradas y los chismes maliciosos en un pueblo pequeño donde las mujeres separadas eran consideradas parias? La Navidad pasó como un borrón. Intenté mantener las apariencias por los niños, pero ellos notaban que algo estaba mal. En la noche de Año Nuevo, Antonio no apareció. Dijo que había ido a visitar a un tío enfermo en otra ciudad. Otra mentira que tragué en silencio. En la primera semana de enero de 1973, recibí 2 noticias que cambiarían mi vida. La primera fue una carta de la escuela normal, informando que había sido aceptada en el curso. La segunda fue el anuncio oficial de Antonio. Se iría de casa al final de esa misma semana. Cuando recibí la carta de admisión, corrí a casa de doña Matilde. Le mostré el papel con las manos temblando de emoción. Lo sabía, Elena. Sabía que lo lograrías, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Y ahora, doña Matilde, ¿cómo haré para estudiar, cuidar de mis hijos y llevar la casa todo sola? Ella tomó mis manos entre las suyas. Un día a la vez, hija. Un día a la vez. Esa noche les conté a los niños que había sido aceptada para ser maestra. También les dije, con el corazón apretado, que su papá iba a vivir en otra casa por un tiempo. ¿Por qué, mamá?, preguntó Luisa con los ojos llenos de lágrimas. Porque a veces los adultos necesitan espacio, hija, pero él sigue siendo su papá y vendrá a visitarlos. Roberto, el mayor y más perceptivo, me abrazó fuerte. No llores, mamá. Yo voy a cuidar de ti y de Luisa. Esas palabras de un niño de apenas 7 años me partieron el alma. Yo debía estar cuidando de ellos, no al revés. 2 días después, Antonio hizo sus maletas y se fue sin mirar atrás. Mis manos temblaban cuando cerré la puerta con llave tras él. Por primera vez en mi vida adulta, estaba verdaderamente sola. Las clases en la escuela normal comenzarían en marzo. Tenía 2 meses para reorganizar mi vida. La primera medida fue buscar trabajo. Con solo el certificado del supletorio, mis opciones eran limitadas. Conseguí un empleo como auxiliar en la tienda del señor Juvenal, trabajando medio turno mientras los niños estaban en la escuela. El salario era mínimo, apenas alcanzaba para complementar lo poco que Antonio enviaba para los gastos de la casa. Pero era un comienzo, mi primer paso hacia la independencia. Las semanas siguientes fueron de adaptación. Me levantaba a las 5 de la mañana, dejaba el almuerzo listo, arreglaba a los niños, los llevaba a la escuela, me iba a trabajar en la tienda hasta el mediodía, regresaba a casa, hacía el aseo, ayudaba con la tarea de los niños y por la noche, cuando se dormían, me ponía a estudiar. Los fines de semana, lavaba ropa, hacía limpieza profunda, cosía para aumentar un poco el ingreso y en los pocos momentos libres intentaba darles atención a mis hijos que extrañaban al padre. Antonio aparecía esporádicamente, traía regalos caros, jugaba con los niños un par de horas y luego se iba, dejando un vacío que yo intentaba llenar con abrazos extras y cuentos antes de dormir. A principios de marzo, cuando comenzaron las clases, la rutina se volvió aún más apretada. 3 veces por semana tomaba el autobús de las 5 de la tarde a la ciudad vecina, asistía a clases hasta las 10 de la noche y regresaba en el último autobús. En esos días, dejaba a los niños con mi madre. Llegaba a casa casi a medianoche, agotada, pero con una sensación de logro que nunca antes había experimentado. En la escuela normal, la mayoría de las alumnas tenían la edad para ser mis hijas. Al principio, me miraban con curiosidad, algunas con condescendencia. Incluso algunas profesoras parecían dudar de mi capacidad. Pero pronto se dieron cuenta de que yo no estaba ahí para perder el tiempo.
Estudiaba con una determinación que intimidaba. Obtenía las mejores calificaciones, entregaba trabajos impecables, participaba activamente en clase. No me permitía fallar. No podía fallar. Esa era mi única oportunidad para construir un futuro diferente para mí y para mis hijos. Poco a poco, me fui ganando el respeto de los profesores y de mis compañeras. Algunas chicas más jóvenes comenzaron a buscarme para pedir ayuda con los estudios. Una de ellas, Marta, se convirtió en mi amiga. Tenía apenas 18 años, pero una madurez inusual para su edad. Elena, me dijo un día, tú eres mi inspiración. Cuando crezca, quiero ser fuerte como tú. Sonreí, sin saber qué responder. Nunca me había considerado fuerte, solo una mujer que trataba de sobrevivir de la mejor manera posible. El primer año del curso fue el más difícil. Hubo días en que pensé en rendirme, días en los que el cansancio me vencía y me dormía sobre los libros, días en los que las lágrimas caían sin permiso cuando escuchaba a mis hijos preguntar cuándo volvería su papá a casa. Pero por cada momento de debilidad había otros de descubrimiento y alegría, la emoción de entender un nuevo concepto, el orgullo de recibir el elogio de un profesor, la satisfacción de ver mi conocimiento crecer cada semana. Y así, entre lágrimas y sonrisas, entre noches de estudio y días de trabajo, seguía adelante. Ya no lo hacía solo por venganza, ni por necesidad, lo hacía por mí, por la mujer que iba descubriendo día tras día, la mujer que estaba aprendiendo a construir su propio camino. El segundo año del curso normal llegó más rápido de lo que imaginaba. Era 1974, y poco a poco nuestra rutina se fue estabilizando. Roberto, ahora de 8 años, y Luisa, de 6, parecían haberse adaptado a la nueva realidad. El padre aparecía de vez en cuando, traía regalos caros, pasaba algunas horas con ellos y se marchaba. Al principio, me dolía verlos esperando ansiosos junto a la ventana cada viernes, muchas veces en vano, pero con el tiempo hasta esa expectativa fue desapareciendo. Mi trabajo en la tienda del señor Juvenal había evolucionado. Ahora me encargaba de la contabilidad del local, lo que me permitía ganar un poco más. Los sábados por la mañana daba clases particulares a niños con dificultades escolares, siguiendo los pasos de doña Matilde. El dinero aún era escaso, pero estábamos sobreviviendo. En la escuela normal ya no me veían como una curiosidad. Las compañeras más jóvenes me buscaban para pedirme consejos, no solo sobre los estudios, sino también sobre la vida. Los profesores me trataban con respeto. Algunos incluso me incentivaban a seguir estudiando después de graduarme. «Tienes potencial para la universidad, Elena», decía la profesora de didáctica. «Piensa en eso, una universidad, algo que antes me parecía un sueño inalcanzable para una mujer separada, con 2 hijos, y que vivía en un pueblo pequeño. Pero ahora, después de todo lo que había logrado, comenzaba a parecer posible». Fue en mayo de ese año cuando ocurrió lo inesperado. Estaba en clase presentando un trabajo sobre métodos de alfabetización, cuando vi un rostro familiar entrando discretamente y sentándose al fondo del salón. Mi corazón dio un vuelco. Mis manos comenzaron a temblar. Era Antonio. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué había ido a buscarme a la escuela? 1000 preguntas se agolparon en mi mente, pero mantuve la compostura y terminé mi presentación. El profesor elogió mi trabajo, los compañeros aplaudieron, pero apenas los escuchaba. Mis ojos se volvían constantemente hacia esa figura sentada al fondo. Cuando terminó la clase, él se acercó. Parecía más viejo, con ojeras profundas y el cabello comenzando a ralear. Llevaba puesto ese traje gris que yo misma le había ayudado a escoger años atrás. «Estuviste excelente allá al frente», dijo, con una sonrisa tímida que no combinaba con el Antonio que yo conocía. «Siempre supe que eras inteligente». «¿Qué estás haciendo aquí, Antonio?», pregunté directamente mientras guardaba mis libros en la bolsa. «Necesitaba hablar contigo. Es importante». Acepté conversar con él en la cafetería de la escuela. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas de mis compañeros. «¿Cómo están los niños?», preguntó tras un silencio incómodo. «Están bien.
Roberto ganó el concurso de redacción de la escuela. Luisa está aprendiendo a tocar la flauta. Cosas que sabrías si te aparecieras más seguido. Bajó los ojos. Lo sé, Helena. He sido un pésimo padre. ¿Qué quieres, Antonio? No creo que hayas venido hasta aquí solo para hablar de los niños. Respiró hondo. Joana me dejó. Tardé unos segundos en procesar la información. ¿Y el bebé? Nació hace 2 meses. Un niño, Miguel. Ella se llevó al bebé y volvió a casa de sus padres en Sao Paulo. Dice que no soporta más la vida en el interior, que se arrepiente de haber dejado su carrera en la capital por mí. No pude evitar una sonrisa irónica. Entonces, descubrió quién eres en realidad. Pareció herido por mis palabras, pero no respondió. Solo asintió, como si estuviera de acuerdo. Me transfirieron del banco, continuó. Voy a la sucursal en Ribeirão Preto. Es un ascenso en realidad. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Quería saber si tú y los niños querrían venir conmigo. Podemos empezar de nuevo, Elena. En una ciudad grande, nadie conoce nuestra historia. Puedo alquilar una buena casa. Tú puedes terminar tus estudios allá. Lo miré, incrédula. Después de todo lo que había hecho, de haber destruido nuestra familia, de haber abandonado a sus hijos, de haberme humillado tantas veces, ¿esperaba que simplemente regresara con él como si nada hubiera pasado? ¿Hablas en serio, Antonio? ¿De verdad crees que podemos simplemente empezar de nuevo? ¿Y qué pasará cuando aparezca otra maestra joven y bonita en Ribeirão Preto? ¿Tendremos que empezar otra vez? He cambiado, Elena. Aprendí mi lección. No, Antonio, tú no cambiaste. Solo estás solo y tienes miedo. ¿Y sabes qué es irónico? Hace 1 año habría aceptado tu propuesta. Habría dejado todo y me habría ido contigo. Solo por mantener a la familia unida, por darle un padre presente a mis hijos. Pero ahora sé que merezco más. Parecía genuinamente sorprendido con mi respuesta. En su mente, seguramente pensaba que yo estaría ansiosa por volver con él, por recuperar la seguridad que un marido representaba. ¿Qué te pasó, Helena? Estás diferente. Me pasó que descubrí quién soy, Antonio. Descubrí que puedo criar a mis hijos sola, que puedo estudiar, trabajar, tener mis propios sueños, que no necesito a un hombre que me trata como un objeto desechable, que me cambia por la primera mujer bonita que aparece. ¿Y los niños? ¿No necesitan a un padre? Necesitan a un padre que los respete y respete a su madre, que sea un ejemplo de carácter, no alguien que abandona a su familia por una nueva emoción. Se quedó en silencio, revolviendo el azúcar del café, evitando mirarme a los ojos. Por primera vez vi a Antonio sin esa postura arrogante, sin ese aire de superioridad. Parecía pequeño, frágil. Todavía te amo, Elena, dijo finalmente en voz baja. Esas palabras que algún día habrían hecho latir mi corazón con fuerza, ahora sonaban vacías. No sentí rabia, tampoco alegría, ni tristeza, solo una tranquila indiferencia. No, Antonio, tú no me amas, nunca me amaste. Lo que sientes es miedo a estar solo, y eso es muy diferente. Terminé mi café, tomé mi bolsa y me puse de pie. Voy a perder el autobús si no me voy ya. A los niños les encantará verte este fin de semana, si decides venir. Asintió, sin fuerzas para discutir. Lo dejé ahí, sentado solo en la cafetería, y caminé hacia la parada del autobús. Una sensación extraña se apoderó de mí. No era exactamente felicidad, ni tampoco una victoria. Era como si un enorme peso se hubiese quitado de mis hombros, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo doloroso de mi vida. En el autobús, mirando por la ventana el paisaje nocturno, reflexioné sobre cuánto había cambiado todo en tan poco tiempo. 1 año y medio atrás, yo era una ama de casa insegura que se definía solo como la mujer de Antonio, la madre de sus hijos. Ahora era Elena, estudiante, trabajadora, madre, y una mujer que descubría su propia fuerza. Antonio apareció en nuestra casa el sábado siguiente, tal como yo lo había sugerido. Trajo regalos para los niños, pasó el día con ellos, los llevó a pescar al río, como solía hacerlo antes.
Esa noche, cuando los acosté, Roberto me preguntó, «Mamá, ¿papá va a volver a vivir con nosotros ahora?» «No, hijo, tu papá se va a mudar a otra ciudad por su trabajo». «¿Y nosotros? ¿Vamos con él?» Dudé por un momento. «No, querido, nos vamos a quedar aquí. Ustedes seguirán en la misma escuela, con los mismos amigos. Yo voy a terminar mi curso para ser maestra, pero papá vendrá a visitarlos siempre que pueda». Él guardó silencio, asimilando la información. Y luego, para mi sorpresa, dijo, «Yo prefiero así, mamá. Cuando papá vivía aquí, tú llorabas mucho. Ahora tú sonríes más». Esa observación, salida de la boca de un niño de 8 años, me conmovió profundamente. Mis hijos notaban mucho más de lo que yo imaginaba. Antonio se mudó a Ribeirão Preto la semana siguiente. Prometió visitar una vez al mes y enviar dinero regularmente para los gastos de los niños. Al principio cumplió su promesa. Después, las visitas se fueron haciendo más esporádicas. Finalmente, supimos por conocidos que se había vuelto a casar, con una joven de buena familia, hija de un hacendado de la región. La vida siguió su curso. Mis días estaban llenos de trabajo, estudio y cuidados con los niños. No había espacio para la soledad, ni para la autocompasión. Cada pequeño logro era motivo de celebración. Una buena nota en la escuela, una mejora en el trabajo, la primera vez que pude ahorrar para comprarme un vestido nuevo. A finales de 1974, cuando el ciclo escolar estaba por terminar, recibí una propuesta que, una vez más, cambiaría el rumbo de mi vida. La directora de la escuela donde estudiaban mis hijos me llamó para una conversación. «Tu reputación en la escuela normal es excelente. Los profesores hablan muy bien de ti. ¿Te gustaría considerar un puesto aquí? El salario no es mucho, pero te permitiría dejar la tienda y dedicarte más a tus estudios». No podía creer lo que estaba escuchando. Era una oportunidad de oro, trabajar en una escuela, incluso antes de graduarme. El salario, aunque modesto, superaba lo que ganaba en la tienda y con las clases particulares juntas. Y lo mejor, tendría el mismo horario que mis hijos, podría ir y volver con ellos, acompañar de cerca su educación. «Pero aún me falta 1 año y medio de curso», argumenté. «No serías la primera estudiante que contratamos», respondió la directora con una sonrisa. «Ya has demostrado tener el talento y la dedicación necesarios». Acepté la propuesta de inmediato. La sensación de estar, por fin, entrando en el camino que yo misma había elegido, era indescriptible. Cuando le conté la noticia a doña Matilde, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Lo ves, Elena, te lo dije. Sabía que lo lograrías. Y esto es solo el comienzo». Esa noche, sentada en la terraza de mi casa, mirando las estrellas en el cielo claro del interior, me permití soñar con el futuro. Un futuro que, por primera vez, se sentía brillante, lleno de posibilidades. Un futuro que yo misma estaba construyendo, con mis propias manos, con mi propia fuerza. La niña tímida que un día soñó con un príncipe azul se había transformado en una mujer que descubrió que podía ser la heroína de su propia historia. Y ese descubrimiento, ese poder que nadie jamás podría quitarme, valía más que cualquier cuento de hadas.